Siempre estoy feliz por predicar la Biblia, pero hoy estoy feliz, aparte de que voy a predicar, estoy feliz porque ustedes están aquí y van a ser parte de la predicación. No tengan miedo, pero voy a decir sus nombres. Por eso estoy feliz de que estén aquí. En la mañana les mandé un audio, ¿se acuerdan? ¿Sí lo oyeron? Sí. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Porque hoy la predicación tiene que ver con ustedes y conmigo también. Marcos capítulo 11, vamos a nosotros contestar una pregunta, hermanos. La pregunta que va a contestar Marcos, hermanos, es muy sencilla. ¿Quién es Jesús? Y esa pregunta tiene una respuesta que a lo mejor no la tiene usted. Y lo que importa no es que usted la tenga, sino que nosotros digamos la respuesta que el texto nos enseña. Porque el texto quiere enseñarnos eso, ¿eh? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Marcos capítulo 11, versículos 27 hasta el final. Este es el primer episodio, ¿sí? Es, en realidad, hermanos, es una escena, ¿sí? Una escena con dos diálogos. Es una escena con dos diálogos. Entonces hay un cambio de cámara, ¿ok? Hay un enfoque también en la persona que va a desarrollar su diálogo. Primer diálogo está en Marcos capítulo 11 del 27 al final. Vamos a leerlo porque aquí es donde surge la pregunta: ¿quién es Jesús? Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Cuál es el escenario de este diálogo? El templo. Es muy importante que nosotros pongamos ese foco allí. El escenario es el templo. Luego vienen los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los ancianos son jefes, personas autorizadas. Los escribas son maestros de la ley, hermanos, también. Y los principales sacerdotes son los jefes del templo. Y le dijeron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Por qué le preguntan eso? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué le preguntan eso? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo vimos la semana pasada. Llegó al templo donde no lo recibieron, donde no lo estaban esperando como rey, y encuentra a los cambistas, a los que hacen sus fraudes, sus negociazos en el templo, y encuentra que ese no es el objetivo del templo, sino que Dios dijo: casa de oración será llamada mi casa. Entonces voltea las mesas de los cambistas y les tira sus cosas. Y él se sitúa como la persona con autoridad de reclamar la función del templo. Por eso le preguntan a Jesús estos: los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes, es decir, los jefes. A ver si capta más o menos la idea. No vienen a hacerle una pregunta. Eso que leímos es una pregunta, pero es una pregunta malintencionada, es un reclamo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntan, ¿verdad? Ya notó que no es una pregunta genuina, es un reclamo. Es como si le dijeran: ey, a ver, nosotros aquí somos los jefes, ¿quién te dio autoridad para que hagas eso? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? O sea, no es una pregunta genuina, es un reclamo, pero Jesús la toma como pregunta. Entonces contesta, dice el versículo 29. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahí les va la pregunta, Y en la pregunta, si hay una respuesta, está la respuesta a la primera pregunta que le hicieron. Es decir, si los escribas y los fariseos contestan bien la pregunta que les va a hacer Jesús, allí está la respuesta que Jesús les puede dar. Ahorita les explico. Dice, versículo 30. Esta es la pregunta que Jesús les hace a ellos, ¿El bautismo de Juan era del cielo
o de los hombres? Respondedme. Ahora, debe usted situarse en la historia que Marcos nos está contando desde el capítulo 1. Ya estamos en el capítulo 11. En el capítulo 1 es donde aparece el bautismo de Juan. Los escribas, los fariseos y los principales sacerdotes del templo sabían de Juan, sabían del ministerio de Juan, porque Juan estaba bautizando, preparándole el camino al Cristo. Ellos podían identificarlo. Y los fariseos venían y también se bautizaban con Juan. Se bautizaban. De hecho, cuando Juan ve que ellos son hipócritas, les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, los escribas, los fariseos y los principales sacerdotes tenían conocimiento de el impacto que había tenido el ministerio de Juan y su bautismo. Ahora, deben saber, hermanos, que el bautismo no es algo nuevo para los judíos ni para los apóstoles. El bautismo era una práctica que se llevaba a cabo casi en cualquier religión. Los judíos tenían la práctica del bautismo también, y era un nacer de nuevo. Era una renovación de la persona. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les pregunta sobre el bautismo de Juan, es decir, una reiniciación de la vida, una preparación para lo que decía Juan, el camino que va a venir el Cristo, ellos estaban enterados. Fíjese cómo en su diálogo se nos dice que estaban enterados. Él les dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Sabían, porque si era del cielo, hermanos, si era del cielo, ¿por qué no le creyeron? Porque si era del cielo, estaba autorizado por Dios. Y si era de los hombres, iban a quedar mal con la gente, el pueblo. Quedarían en un ridículo. Entonces optan por, no sé, no sabemos. Fíjese cuál es la respuesta que Jesús les da. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesucristo a la pregunta que le hicieron? No les voy a decir. ¿Por qué no les quiere decir? Porque ellos no fueron sinceros en responder la pregunta que les hizo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en la pregunta que Jesús hizo, allí está la respuesta que ellos están buscando. Hubieran perdido. Pero como no quisieron tener la respuesta que Jesús les quiso dar, el Señor Jesucristo, como quiera, les va a dar la respuesta con el siguiente diálogo. Aquí hay un cambio de cámara, cambio de foco, y ahora se va a focalizar en Jesucristo. Capítulo 12, versículo 1. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábola. Aquí viene la respuesta, La respuesta que ellos estaban esperando va a venir, pero va a venir una respuesta demoledora y ellos la van a entender al 100%. Aunque no quieran aceptarlo, la van a entender. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es decir, ese terreno, esa planta, ¿sí?, lo dejó encargado a unos trabajadores, ¿no? A los labradores que se iban a encargar de que produjera, ¿sí? Y se fue lejos, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Es decir, el dueño, el señor, manda a sus empleados, a uno de ellos, y le dice: ve a que te entreguen las cuentas, el fruto que está esperando de su viña, ¿no?, de su tierra, de sus plantas. Ve a que te entreguen las cuentas, el fruto. Entonces lo manda a su siervo, a los labradores, ¿sí?, para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, los labradores, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
O sea, golpearon al mensajero, al trabajador. No solamente le dijeron, no te vamos a dar nada. No, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Es una ofensa no nada más al trabajador, al dueño. Porque no le quieren dar el fruto que él vino por él, ¿no? Y luego sigue diciendo, versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Fíjese nomás, lo agarraron a pedradas. O sea, son malvados estos labradores. Versículo 5. Volvió a enviar otro y a este lo mataron. Y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Pero hay una determinación de este señor, el dueño de la viña. ¿Sabe por qué? Porque quiere fruto. Porque quiere fruto. Porque quiere fruto. O sea, es su viña. ¿Sí? Y su viña debe producir y los encargados de esa viña deben entregar las cuentas. Por último, dice, teniendo aún a un hijo suyo, ¿y qué dice? Amado. Esas palabras son importantes, hermanos, son intencionadas. Teniendo a un hijo suyo, y luego dice, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y tomándole, ¿qué le hicieron? Le mataron. También esa palabra es intencional, le mataron. ¿Ok? Le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Les pregunta Jesús, pero no espera que le respondan, les contesta. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a sus ojos. ¿No lo pueden creer? Dios hizo esto y ustedes no lo pueden creer. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a multitud y dejándole se fueron. Pregunta, ¿entendieron o no la parábola? Y en la parábola Jesucristo les contestó la pregunta que le hicieron. Y se las contestó, hermanos, con los dos indicadores que yo les di. ¿Recuerden cómo se llama esta predicación? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Y esta parábola les contesta la pregunta de quién es Él cuando le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces, cuando les cuenta la historia y les pregunta si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, ahí va la respuesta. ¿Quién es Jesús? Vamos a ver cuál es la respuesta que el Señor Jesús les dijo. Primero les dijo, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, ¿verdad? Sí. Contesten ustedes, ¿quién mandó a Juan a bautizar, el cielo o los hombres? Vamos a Marcos capítulo 1, por favor. Recuerden que Marcos es una historia, hermanos. Y entonces, cuando ya vimos algo en los primeros episodios, en los próximos episodios no necesita repetirse porque ya se sentaron las bases, ¿cierto? Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Aconteció en aquellos días que Jesús, ¿quién? Vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Quién lo bautizó? Y luego dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía ¿sobre quién? Sobre Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Tanto así que cuando Jesús es bautizado, el Espíritu viene a morar en él. No antes, ni después, fue allí en el bautismo. Viene a morar en él. ¿Y de dónde venía el Espíritu?
Del cielo. Ahí está la confirmación de que el bautismo de Juan era del cielo. Pero ¿qué pasó en el bautismo de Juan con Jesús? Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decían, ¿tú eres qué? ¿Tú eres mi hijo qué? Amado. En ti tengo complacencia. Entonces a este Jesús que vino y fue bautizado por Juan, fue confirmado desde el cielo con el Espíritu Santo y con una voz que decía, tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Cuando le preguntan a Jesús los escribas, los fariseos y los jefes del templo, que son los principales sacerdotes, ¿con qué autoridades hace estas cosas? ¿Quién te dio permiso? El Señor Jesucristo les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? La respuesta es, del cielo. La autoridad que yo tengo es del cielo. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan lo confirmó desde el principio. Y luego vamos a la historia cuando el Señor Jesucristo les cuenta la parábola. En la parábola matan a los labradores y el Señor, el dueño de la viña, dice, voy a mandar a mi hijo, ¿qué? Amado. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo las palabras son intencionales? Voy a mandar a mi hijo amado. ¿Y qué hicieron los labradores con el hijo amado? Lo mataron. ¿Con quién está hablando Jesús? Con los principales sacerdotes, con los escribas y con los fariseos. Y ellos entendieron que hablaba de ellos, ¿verdad que sí? ¿Por qué habrá sido? Vamos a regresarnos al capítulo 11. Llega el Señor Jesucristo al templo, ve las cuentas de los negociantes, las mesas, ¿sí?, de los tranzas, y las voltea, las tira al suelo. Y fíjese cuál es la respuesta, ¿sí?, de los escribas y de los principales sacerdotes. Versículo 17 del capítulo 11 de Marcos. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto es lo que le están reclamando a Jesús en el siguiente episodio. Y luego fíjese lo que dice el versículo 18. Y lo oyeron los escribas, ¿y quién? Son los mismos que están allá en el otro episodio, ¿verdad que sí? ¿Y qué hicieron? Buscaban matarle. ¿Se fija cómo están en la historia de la parábola? Buscaban matarle. Entonces, los labradores malvados son estos, los escribas, los fariseos y los principales sacerdotes. Y el Hijo amado es Jesucristo, el que fue confirmado desde el capítulo 1 con el bautismo de Juan. ¿Lo vieron? ¿Sí lo ven, hermanos? Entonces, la respuesta es, pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la respuesta? El Hijo amado. Y ahora venimos a la siguiente pregunta. ¿Y a qué vino el Hijo amado? A recoger el fruto que lo mandó su Padre, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con aquellos que no quieren entregar el fruto? Va a venir el Señor, ¿y qué va a hacer? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ahora, hermanos, ¿cuál es la enseñanza de este episodio para nosotros? Porque miren, la respuesta a la pregunta es sencilla. ¿Qué dice el texto? El texto contesta que Jesús es el Hijo amado. Eso dice. Pero ¿cuál es la intención? Hay dos intenciones. Una es la intención del texto que nosotros estamos leyendo de los labradores, y otra es la intención de Jesús para sus discípulos. Porque los discípulos, como yo les he enseñado, siguen a Jesús a donde quiera que va. Y todo lo que hace Jesús y enseña es para sus discípulos. Entonces, la primera enseñanza que nosotros encontramos aquí, hermanos, es hacia los escribas, los fariseos y los principales del templo. Dios les va a arrebatar su negocio porque no han dado fruto. Se los va a arrebatar. Va a condenar, ¿sí?, a los líderes y va a destruir el templo. Eso ya lo vimos. El templo va a ser sustituido por una comunidad de oración y de perdón. Lo vimos la semana pasada. Entonces, eso es lo que dice el texto y eso es lo que pasó, hermanos.
Dios les quitó su negociazo y les quitó el templo. Y lo que hizo el Señor Jesucristo fue construir una nueva sociedad, una nueva grupo de personas, ¿no? Que sí sea una comunidad de oración y de perdón. Eso hizo. ¿Cuál es la enseñanza para sus discípulos? Primero para los que son líderes de la viña del Señor. Y ahí hay que tener cuidado porque es una predicación para nosotros los predicadores. Yo he conocido, hermanos, predicadores que se sienten los dueños de la iglesia, los autorizados, y no pasa nada si no es primero por la autoridad solicitada del predicador. ¿Han visto ustedes que yo he hecho bromas, no? Que hay que hacer una carta para el predicador y ya que el predicador autorice que sí pueden lavar los baños. ¿Se acuerdan que un día lo mencioné? Así pasa, ¿eh? Así pasa, hermanos. Ahora, déjenme les digo algo. Yo no tengo miedo, ¿eh? Yo no tengo ningún miedo. Yo no me siento el jefe de nadie, ¿sí? Yo puedo reconocer cuál es mi trabajo. Y ustedes, cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de ustedes es testigo, y ninguno no lo es, sino todos son testigos de que estoy muy interesado de que ustedes como la viña den fruto. ¿O no lo estoy? ¿Verdad que sí? Me interesa demasiado que ustedes den fruto. Demasiado, hermanos. Demasiado me interesa. Entonces, no tengo miedo de que este mensaje sea para mí. Que venga el Señor y que recoja su fruto. Porque yo estoy interesado de que esta viña sí produzca. Entonces no tengo ningún miedo. Ahora viene a ustedes el mensaje que son los discípulos que acompañan al Señor. Lo que este mensaje dice para ustedes, hermanos, es que el Señor espera su fruto de cada uno de ustedes. De cada uno, hermanos. De cada uno. Y no pueden ustedes ser personas pasivas. No lo pueden ser. No pueden ustedes, hermanos, rechazar la palabra cuando les es predicada. Porque por medio de la palabra ustedes van a dar fruto. Porque la palabra es directiva y nos va a decir qué hacer. ¿Cómo es nuestra oración? Vamos a decirla otra vez. Esta es. Tengo. Puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Mi corazón está dispuesto. Mi mente está receptiva. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Por eso empezamos todas las predicaciones así, hermanos. Para disponer nuestro corazón. Para que la mente esté receptiva y no seamos un depósito vacío, hermanos. Abierto, con agujeros donde se va la palabra. Entra por un oído y se va por otro. No. Recuerden que yo he hablado que nosotros debemos ser una comunidad de oración. Vamos a hacerlo. Nosotros somos el depósito de la palabra, como cuando el Señor Jesucristo aquí mismo, vimos en las predicaciones, le reclama al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Y nosotros debemos ser el depósito de la palabra de Dios y honrar a Dios no solo de labios, sino también de corazón, hermanos. Eso lo vimos aquí. También vimos que nosotros, como los fariseos, no como ellos, ¿sí? No podemos ser hipócritas, sino confiar en la provisión de Dios. También vimos eso, hermanos, ¿sí? Entonces nosotros debemos ser una comunidad que sí produzca su fruto. Pero no quiero tomar los minutos restantes, hermanos, para machacarles, hermanos, que ustedes no son fruto, porque al contrario de muchos de ustedes, yo he visto el fruto. Miren, yo no tengo lentes de esos que pueden ver el interior de ustedes, su corazón. Pero por el trato que tengo con ustedes y por el tiempo que llevamos aquí juntos, yo he visto y le doy gracias a Dios por el fruto que ustedes traen. En la mañana les mandé un audio, les dije.
Y les dije, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Están invitados todos a que vengan hoy. ¿Verdad que sí? Miren, allá atrás está Sergio, Carmen y Mari. Sí saben que Sergio está trabajando y tiene que apurarse, hacer una pausa para venir a la iglesia y luego regresar corriendo para allá. ¿Sí lo saben? Eso es esfuerzo, hermanos. Es fruto. ¿Te tienes que levantar más temprano, Sergio? ¿Te tienes que apurar? Ese es fruto, hermanos, porque se está esforzando. ¿Sí? Y ese fruto es honorable, se tiene que aplaudir, hermanos. Eso es fruto. ¿Y sabes qué, Sergio? No debes hacer menos que eso. Nada de, hermano, pues fíjese que mi esposa luego me ayude. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Te acuerdas que me dijiste eso? No, Sergio. Sigue esforzándote. Así es el fruto. Oye, Sergio, si te esfuerzas para dar resultado al patrón, esfuérzate para darle más resultado a Dios. ¿Sí? Qué bueno, hermanos, que haga eso. ¿Sí? La hermana Cristina y Jessy, miren, ellos no estaban aquí. Le dije, hermana, qué bueno que vino porque hoy la predicación es para usted y voy a decir su nombre. Era verdad, no estaba bromeando. Le doy gracias a Dios por la vida de ellos, hermanos, porque por fin volvieron. Porque aquí están, ayer le llamé, ¿verdad que sí, hermana? ¿Qué le dije? Mañana nos vemos. Y ella dijo, sí, no, ya nos estamos preparando para mañana. Y qué bueno que estén aquí. Eso también, ¿desde dónde vienen? ¿Desde quién sabe dónde, va, Sergio? Sergio dice que está re lejos y como él es Uber, hay que entenderle que sí está lejos. Pero qué bueno que están aquí hoy, ¿sí? Porque el esforzarse a venir desde allá y gastar, porque se gasta, gastar para venir a la iglesia, un dinero que a lo mejor no van a tener mañana o pasado mañana, eso es esfuerzo. Hay fruto y no nada más eso. Miren, recién que llegaron ellos, ¿sí? Hermanos, miren, yo hablo y cuento las cosas de ustedes porque nosotros somos una familia, ¿sí? Y tengo la libertad que ustedes me dan para contarlo. La vez que ellos vinieron un miércoles, Jessy y la hermana Cristina, terminando la reunión, nos metimos aquí a la oficina pastoral, ¿no? El consultorio, el hermano Juan, yo y ellos. ¿Para qué nos metieron? Nos metieron porque ellos querían hablar con nosotros y la hermana Cristina especialmente pedirle perdón al hermano Juan. ¿De qué? De lo que sea. Y el hermano Juan les dijo, no, pues no tienen nada que pedir, ¿sí o no? O les dijo, no, sí tengo esto y esto y esto, ¿verdad que no? No, él les dijo, no tienen nada que pedir, perdón. Eso que sucedió allí, hermanos, es admirable, porque eso tiene que ver, hermanos, con nuestra comunidad, de lo que prediqué la semana pasada. Somos una comunidad de oración y de perdón. Eso somos. Y eso es admirable, se reconoce el esfuerzo. De este lado tenemos a Lili y Tony y a sus hijos, que hablaron con nosotros, decidieron volver, hermanos, porque ellos no quieren vivir así. ¿Sí? De repente estaban teniendo una vida que ya hasta se iban a separar, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Buscar a Dios y producir los frutos que Dios está esperando. Y esos frutos deben trascender a sus hijos, porque esa es una de las preocupaciones que nos dijeron, ¿no es cierto? Y eso es admirable, hermanos, cuando un corazón se doblega y dice, vinimos porque hemos reconocido que necesitamos a Dios. La semana pasada firmamos ya el compromiso del discipulado, ¿verdad? Y ahí estaban, se la pensaron, pero ahí estaban, ya lo firmaron, ¿verdad? Y eso es admirable, hermanos. En la semana platicamos con Nereo, ¿sí? ¿Y qué platicamos? Que nos íbamos a ver hoy, ¿verdad? Y aquí está Nereo, ¿sí? Hermanos, no necesito mencionar a todos, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, le doy gracias a Dios, pero yo no puedo decir que todos están dando su fruto. Ahora, no necesito decirlo, hermanos, pero yo en algunos no lo veo, ¿eh? Yo en algunos no lo veo. Quizá usted lo está dando y Dios se da cuenta. Quizá dejamos esa puerta abierta, pero en algunos no lo veo. Y yo no puedo decirle, reconocérselo y aplaudírselo. No puedo, hermanos. Más bien lo que sí debo hacer es que Dios va a venir a pedirle su fruto y si no, lo va a destruir.
La semana pasada les dije, yo no quiero que Dios me seque como la higuera. Yo quiero que llegue y encuentre su fruto. ¿Sí? Puedo decir más cosas de ustedes, hermanos. No se sientan mal, por favor, no sean sentiditos. Miren, aquí tenemos a Sergio y a su familia. ¿Cuántos de ustedes sabían que Sergio quiere ser predicador? Su esposa nomás y mi esposa. Pero Sergio quiere ser predicador. Celia. Yo también lo sabía, pero antes de que él quisiera, yo le eché el ojo. Me quedó mal, pero le eché el ojo. Y aquí está. Y no tengo nada contra él en mi corazón, ¿sí o no? Ya le dije. Él llegó y no, es que le fallé al hermano y yo me le quedé mal. En mi corazón no hay nada, Sergio, te dije, ¿sí o no? Pero, hermanos, desde que llegué, a nosotros nos enseñaron que hay que reproducirnos. La carrera del predicador es de relevos, ¿sí o no? Sergio iba a mi casa, hermano, y se quedaba todo el día, parecía nuestro hijo. Todo el día se quedaba. Yo no lo invitaba todo el día, pero todo el día se quedaba. ¿Sí? Dejaba su trabajo porque tenía su propio negocio y ese día cerraba y se iba a que yo le diera clase. Y ahí está, miren. ¿Sí? Ahí tiene sus qué decir, ¿verdad? Tiene sus contras y sus pros y otras contras. Pero hay fruto, hermanos, de alguna manera. ¿Sí? Celia, aquí está Celia siempre dispuesta a servir, a sacrificar su tiempo, a veces mal, y yo se lo he dicho, ¿sí o no? No te esfuerces, no hagas eso, tu día libre déjalo como libre, ¿sí o no? Pero siempre está dispuesta, hermanos, para apoyar, ¿sí? Para darle clases a los niños, ¿sí? Para hacer algo con nosotros, hermanos, para edificarnos. ¿Quién de ustedes ha recibido visita de Celia? Noemí y Sergio. Sergio y Carmen, Nereo y la hermana Gris, la hermana Malena. ¿Es admirable, sí o no? ¿Ustedes ven que hay fruto? Eso es aplaudible, sí o no. Celia, gracias a Dios por tu vida. ¿Sí? A lo mejor tendrás tus pros, tus contras, yo no los conozco, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su vida. Miren, tenemos a Valeria y a Emiliano que el otro día que fuimos a hablar con ellos y a predicarles dijeron, yo sí, hermano. ¿Sí? Cuando estábamos en el campamento le dije, Emiliano, tienes que entregar tu vida a Cristo. Y dice, de hecho, hermano, ya había pensado en eso, ¿eh? Hay fruto, va produciéndose, ¿sí? Julie está viniendo con nosotros a platicar porque ella quiere dar fruto, ¿verdad que sí, Julie? Su papá, ¿sí? Ayer vi una foto que me encantó, no tuve tiempo de decirle, pero es un fruto de que Julie está mostrando. Pero recuerden esto, miren, aquí está Marco, ya te vi, Marco, ya te vi. Aquí está fiel y fuerte. Ustedes han oído de todo lo que Marco pasa y sufre. Y ahorita oyeron sus acciones de gracias, pero aquí está. Él dice que no se va a rendir. Y respecto a su pasado y sus quejas y sus debilidades, él dijo hoy, yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Ya tienes otra perspectiva, ¿verdad? Ojalá que sea Dios el que te está dando la iluminación, Marco. ¿Sí? Pero le doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Nosotros debemos ser una comunidad que sí dé fruto. Esa viña, hermanos, donde hay labradores y hay labranza, tenemos que ser una comunidad que sí dé fruto, hermanos. ¿Sí? Termino con esto. Recuerden la predicación de la semana pasada. Tenemos que ser una comunidad de oración y de perdón, ¿verdad que sí? Les voy a dejar la tarea ya. Ya. Escríbanlo en su WhatsApp o lo que sea. Escriban sus peticiones que tienen desarrolladas. Desarrolladas es que, miren, yo pido por mi suegro, el hermano Ricardo, que ya tiene más de un año con cáncer. Una vez le dijeron que no se le iba a quitar. Últimamente en sus exámenes aumentó 8% y pues está preocupado. Entonces yo quisiera que oraran por él, que Dios nos haga el milagro, así desarrollada. Yo la voy a pasar y vamos a hacer nuestra oración de 12 horas continuas, ¿sí? Ya llévenselo de tarea, ¿sí? Tienen límite de tiempo, nomás esta semana, hermanos, porque tenemos que hacer esa actividad. Y las próximas yo se las anuncio. Le doy gracias a Dios, hermanos, por permitirme ser predicador de esta iglesia, de cada uno de ustedes, porque yo soy solamente un instrumento de Dios y me siento gozoso de que Dios me pueda usar. Pero yo espero que así como hoy mencioné a algunos, otro día, hermanos, pueda mencionar a los que no mencioné y quiera mencionar porque ya vi que otros dieron fruto. Sigan así, pero esfuércense más, hermanos. No se rindan, no se rindan.
esfuércense más. Vamos ahora.